La casa de Waylon siempre estaba vacía los martes. Nancy trabajaba en la compañía de seguros. Mi hijo llegaba tarde al concesionario de coches y los nietos estaban en el colegio hasta la tarde. Yo iba a limpiar, aunque no me lo pedían. Me gustaba sentirme útil, sobre todo ahora que cada vez me invitaban menos a las cenas familiares. La abuela se cansa del ruido, les decía Waylon a los nietos, aunque yo nunca me quejaba. Ese martes, estaba limpiando el polvo del despacho de mi hijo cuando se cayó una carpeta de una estantería. Me agaché, arrugando mi dolorida rodilla. Los años no habían pasado sin dejar huella. De la carpeta abierta asomaba un documento con el gran logotipo de Harbor Life Insurance. No tenía intención de leer sus documentos de trabajo, pero mi nombre en negrita me hizo detenerme. Martha Clampett, la asegurada. Suma asegurada, $500,000. Beneficiario, Waylon Clampett. Volví a leer el documento 3 veces, tratando de averiguar cuándo había firmado una póliza así. La letra pequeña se borraba ante mis ojos. La fecha de la póliza era el 27 de abril. Eso había sido solo un mes antes. No recordaba haber firmado nada parecido. Por supuesto, a veces me falla la memoria, pero no tanto. Al pie de la página había una firma. La mía, sin duda. ¿O era casi la mía? Entrecerré los ojos. El rizo de la M no era como yo solía escribir. Saqué un cheque viejo del bolsillo y lo comparé. Sin duda, alguien se había esforzado mucho, pero no era mi letra. Se cerró de golpe una puerta en el patio y me sobresalté. Rápidamente volví a guardar el documento en la carpeta y la carpeta en la estantería. Mi corazón latía con fuerza mientras volvía a frotar los lomos de los libros. No había entrado nadie. El gato del vecino debía de haber tirado el cubo de la basura. Respiré hondo, tratando de calmarme. ¿Qué está pasando, Waylon?, susurré en el vacío de la oficina. Mi modesta pensión y una pequeña casa en Cherry Street eran lo único que tenía. La casa era de Harold, mi difunto marido, que había fallecido 15 años atrás. Waylon tenía 25 años cuando murió su padre. Superó el dolor más rápido que yo y se puso a trabajar. Ahora tiene 40 y tantos. A veces pienso que ha envejecido antes que yo. Siempre con el ceño fruncido, preocupado por el dinero, con entradas en el pelo y una barriga incipiente. Recogí los platos lavados y salí de la casa de mi hijo, cerrando la puerta con cuidado. Bisbee me recibió con un sol radiante y un viento seco. A mucha gente le resulta insoportable el calor de abril en Arizona, pero yo me había acostumbrado en los 40 años que llevaba viviendo allí. Mi cabaña estaba a 10 minutos a pie. Caminé lentamente, pensando en lo que había visto. Quizá Waylon solo quería protegerme. Pero ¿por qué no me lo había dicho? ¿Y por qué parecía falsificada la firma? «Señora Clampett», me llamó una voz alegre. Me di la vuelta. Loretta Mills saltó de su viejo Ford, agitando una bolsa de papel. Mi vecina, una enfermera de 23 años que trabajaba en la clínica local, siempre iba con prisas. «He comprado bollos recién hechos en la panadería Johnson», dijo tendiéndome la bolsa. «He comprado rollos de canela como a usted le gustan». «Gracias, querida», acepté el regalo. «Eres demasiado buena conmigo». Loretta entró en mi vida hace 2 años cuando se mudó a la casa de enfrente. Joven y enérgica, rápidamente se había hecho cargo de mí como si fuera su protegida. Al principio me molestaba su cuidado obsesivo, pero poco a poco me acostumbré. Loretta se convirtió en la única persona con la que hablaba todos los días. Pasaba a ver si todo estaba bien, me traía la compra cuando me dolían los pies y me ayudaba con las tareas domésticas que cada vez me costaban más. «¿Ha venido el señor Clampett a verte esta semana?», preguntó Loretta, entrecerrando los ojos por el sol. «¿Waylon? No, está ocupado», intenté responder con tono alegre. «Tiene su propio negocio, ya lo sabes». «Claro», asintió Loretta, pero había algo parecido a un juicio en su mirada. «Es solo que prometió arreglar el grifo que gotea hace un mes». «Contraté a un fontanero», respondí. «No debería molestar a Waylon por nada». Loretta apretó los labios, pero no dijo nada. Nunca había criticado a mi hijo directamente, pero podía sentir su desaprobación. Quizás tenía razón. Waylon hacía mucho tiempo que había dejado de pasar por casa sin motivo.
Normalmente aparecía cuando necesitaba algo o en esos raros días en los que Nancy decidía que era hora de cenar en familia. Bueno, tengo que irme, dijo Loretta mirando su reloj. No te olvides de las pastillas para la presión arterial, ¿de acuerdo? Sí, asentí con la cabeza, aunque sabía que mi presión arterial estaba bien. El doctor Patterson me había bajado la dosis en la última consulta, pero Loretta no lo sabía. Waylon tampoco. En casa, puse la tetera al fuego y saqué el recibo firmado que había encontrado. La falsificación era muy buena, pero era claramente falsa. ¿Por qué iba Waylon a asegurarme por esa cantidad de dinero sin mi conocimiento? El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Mamá? La voz de mi hijo sonaba tensa. ¿Te has olvidado de que te esperamos para cenar esta noche? ¿Es esta noche? No me acordaba de la invitación. Te lo dije el domingo, dijo con tono molesto. Nancy ha hecho tu lasaña favorita. Lo siento, cariño. Por supuesto que iré. Miré el reloj. ¿A las 6, como siempre? Sí, ¿y te has tomado la medicación? El médico dijo que no debías saltártela. Apreté el teléfono. ¿De qué medicamento estaba hablando? El doctor Patterson solo me recetó pastillas para la presión arterial. Por supuesto, mentí de nuevo. No te preocupes. Colgué el teléfono y me senté a la mesa de la cocina. Algo definitivamente andaba mal. La póliza de seguro, la firma falsificada, medicamentos que yo no conocía. A las 6 de la tarde me paré en la puerta de la casa de mi hijo. Nancy abrió la puerta con una sonrisa forzada. Marta, me alegro de que hayas venido, dijo, sin hacer ningún intento de abrazarme. Pasa, la cena está casi lista. La casa era demasiado grande para una familia de 4 personas. Tenía 3 plantas, una piscina en el patio trasero y un garaje para 3 coches. Nancy estaba orgullosa de cada metro cuadrado, especialmente de la cocina, donde todo brillaba como el acero inoxidable. Mis nietos, Jason, de 12 años, y Emily, de 10, estaban sentados apartados, absortos en sus teléfonos móviles. Apenas levantaron la vista cuando entré. «Hola, abuela», murmuró Jason. «Hola, cariño», le besé en la cabeza. Él frunció la nariz y se apartó. Emily se dejó abrazar, pero enseguida volvió a su dispositivo. Waylon salió del estudio con un vaso de whisky en la mano. «Mamá», dijo asintiendo con la cabeza. «¿Te encuentras bien? Pareces cansada». «Estoy bien», respondí, observando atentamente su reacción. «Es solo que hay mucho que hacer en casa. No deberías esforzarte tanto», dijo él sacudiendo la cabeza. «Nancy y yo lo hemos hablado. Quizá deberías pensar en una residencia. Hay un sitio estupendo en Tucson, una residencia de lujo para personas mayores. Tiene muy buenas críticas». Me quedé paralizada con la boca entreabierta. ¿Una residencia de élite? «Waylon, estoy bien sola», dije con firmeza. «Y me gusta mi casa». «Claro, mamá», dijo él, dando un sorbo al whisky. «Pero con tus problemas de salud». «¿Qué problemas de salud?», lo interrumpí. «Un poco de presión arterial y artritis. Nada inusual para mi edad». Nancy intervino y puso la lasaña humeante sobre la mesa. Waylon habló casi todo durante la cena. Sobre su negocio, sobre lo difícil que era encontrar buenos empleados, sobre el coche nuevo que le había llamado la atención. Nancy asentía en los momentos adecuados. Los niños picoteaban en sus platos en silencio. «Mamá, no has comido mucho», comentó Waylon. «¿No tienes apetito?» «No, es solo que no tengo mucha hambre», le sonreí a Nancy. «Pero la lasaña está deliciosa». «Al menos bebe un poco de agua», dijo Waylon levantándose. «El médico te dijo que necesitas más líquidos». Se dirigió a la cocina y oí el agua correr por el filtro. Decidí ayudar a servir el postre, así que me levanté y también me dirigí a la cocina. Mientras me entretenía en la puerta, vi que Waylon se giraba y sacaba una bolsita de polvo blanco del bolsillo, que rápidamente vertió en el vaso de agua que, evidentemente, había preparado para mí. Removió el agua con el dedo para disolver el polvo. Retrocedí hacia el comedor, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Waylon, mi hijo, acababa de echar algo en el agua que estaba a punto de darme. Waylon,
el Waylon, al que había criado sola después de la muerte de Harold. Waylon, por quien había renunciado a mi carrera, a mudarme a Phoenix, a mi segundo matrimonio. Volví rápidamente a la mesa y me senté, tratando de que no me temblaran las manos. Cuando Waylon regresó y puso el vaso delante de mí, le sonreí y le di las gracias. Lo siento, cariño, añadí, pero me duele el estómago. Ya sabes, la edad. Probablemente debería abstenerme de beber por ahora. Pero necesitas líquidos, insistió Waylon acercándome el vaso. Especialmente con tu presión arterial. Más tarde, dije apartando el vaso. Primero quiero terminar esta maravillosa lasaña. Nancy, tienes que darme la receta. Nancy sonrió débilmente y noté que miraba rápidamente el vaso y luego a Waylon. Ella lo sabía. Lo que fuera que Waylon me hubiera pasado, su esposa lo sabía. Por supuesto, Marta, dijo. Te la escribiré. El resto de la cena transcurrió en una conversación tensa. Tuve cuidado de mantenerme alejada del vaso de agua, distrayendo a todos con comentarios sobre los vecinos, el tiempo, cualquier cosa. Cuando llegó el momento del postre, alegué que estaba llena. Envuélveme un trozo para llevar, pedí. Me lo comeré mañana para desayunar. Ni siquiera has bebido agua, dijo Waylon sin ocultar su enfado. Ah, se me ha olvidado, dije, cogiendo el vaso y fingiendo beber, pero deteniéndome. ¿Sabéis qué? Tengo que ir al baño. Vuelvo en un minuto. En el baño cerré la puerta con llave y tiré el agua envenenada por el inodoro. Luego llené un vaso con agua fresca del grifo. Cuando volví a la mesa, di unos sorbos delante de Waylon. Está buena. Sonreí. Tienes un buen filtro. Waylon me miró fijamente, como esperando algún tipo de reacción. Soporté su mirada sin dejar de sonreír. Al poco rato me despedí, alegando que estaba cansado. Waylon insistió en llevarme a casa, aunque solo eran 10 minutos a pie. En el coche se quedó en silencio y yo tampoco inicié la conversación. ¿Qué podía decir? ¿Por qué has echado algo en mi agua? Cuando llegamos a mi casa, Waylon apagó el motor. Mamá, hablo en serio sobre la pensión, dijo mirando al frente. No es solo una moda. Nancy y yo estamos preocupados por ti. Lo sé, cariño, respondí, tratando de que mi voz sonara cálida. Y agradezco tu preocupación, pero por ahora estoy bien sola, y Loretta viene a menudo a ayudarme. ¿Loretta? Frunció el ceño. ¿Tu vecina? Mamá, apenas la conoces. No deberías confiar así en extraños. Es una buena chica. Le puse la mano en el hombro. Es una buena chica. Le puse la mano en el hombro. Waylon negó con la cabeza. No me importa. Piénsalo. Por mí. Lo haré. Prometí, sabiendo que era mentira. Se inclinó y me besó en la mejilla. Un beso seco y formal, nada más que un gesto de cortesía. Buenas noches, mamá. Llámame si necesitas algo. Lo haré. Salí del coche. Gracias por la cena. Dile a Nancy que estaba deliciosa. Vi cómo se alejaba su coche y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Algo iba muy, muy mal en mi familia. Y tenía que averiguar qué era. Me quedé despierta toda la noche. Me tumbé mirando al techo, tratando de encontrar otra explicación a lo que había visto. Quizás Waylon estaba tomando algún suplemento vitamínico, proteínas insípidas, algo útil que le daba vergüenza decir directamente. Pero ¿por qué fingir un seguro? ¿Por qué hablar de la residencia de ancianos cuando yo estaba perfectamente bien sola? Por la mañana me senté en mi escritorio y escribí todo lo que había pasado. La póliza de seguro está a mi nombre. Hablar de sentirse mal, cuando yo no estaba enferma. El polvo blanco en un vaso de agua. El conocimiento de Nancy sobre lo que estaba pasando. Todo encajaba en un panorama aterrador, pero necesitaba más información. Durante los 3 días siguientes, intenté actuar con normalidad. Regué las flores del pequeño parterre que hay delante de la casa. Fui a comprar al supermercado de la esquina. Saludé a mis vecinos. Nadie habría imaginado que cada mañana me despertaba con una sensación de opresión en el pecho y una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevaba mi hijo queriendo deshacerse de mí? El viernes, Waylon llamó. ¿Cómo estás, mamá? Su voz sonaba tensa. ¿Notas algo raro? Estoy bien. Intenté sonar alegre. Voy a hacer una tarta de manzana. Quizá te la lleve este fin de semana.
Pausa. Será mejor que pasemos por tu casa, dijo finalmente. El domingo. A ver cómo estás. Y no te molestes en hacer la tarta. Traeremos el postre de la pastelería. Vale, cariño, acepté. Te espero. Al colgar el teléfono, lo pensé. Waylon quería ver si lo que me había dado había funcionado. Parecía molesto cuando le dije que me encontraba bien, como si fueran malas noticias. Ese mismo día, volví a la casa de mi hijo. Tenía la llave para limpiar. Normalmente iba los martes, pero decidí romper la rutina. Necesitaba saber más. La casa me recibió con silencio. Eché un vistazo rápido a la cocina y luego pasé al despacho de Waylon. La carpeta del seguro seguía en el mismo sitio. Empecé a buscar metódicamente en los cajones del escritorio, las estanterías y los armarios. En el tercer cajón del escritorio, debajo de una pila de papeles, encontré una pequeña caja. Dentro había blísteres de pastillas y varios paquetes de polvo blanco, como el que Waylon solía echarme en el agua. Ninguno de los paquetes tenía etiquetas ni nada escrito, solo pastillas de diferentes formas y colores. Saqué el viejo móvil que Waylon me había dado hacía 3 años. Él pensaba que apenas sabía usarlo, encenderlo, contestar llamadas y, de vez en cuando, enviar mensajes de texto. Pero había aprendido más de lo que él creía. Loretta me enseñó a hacer fotos, a usar internet e incluso a enviar correos electrónicos. Así que hice fotos del contenido de la caja, de cada blister, de cada bolsita. Luego volví a colocar todo en su sitio con cuidado, sin alterar el orden. Mientras seguía buscando, encontré folletos sobre residencias de ancianos en el armario. Había una pensión en Tucson marcada con un rotulador rojo. En el margen, alguien, Waylon o Nancy, había escrito, la opción más asequible. En otra carpeta, encontré impresiones de extractos bancarios. Las cosas no habían ido bien para Waylon durante los últimos 6 meses. Grandes retiradas de efectivo, retrasos en la hipoteca, tarjetas de crédito casi al límite. Eso explicaba su obsesión por el dinero y su constante charla sobre las dificultades del negocio. Hice algunas fotos más y salí de la oficina. Eché un vistazo al dormitorio, pero no encontré nada interesante. En la habitación de Emily, me detuve ante el tablón de notas. Entre las fotos de sus amigos y los horarios de clase, había una hoja titulada Cuando sea mayor. El tercer punto decía, vender la casa de la abuela y comprar un Ferrari. Me sentí como si me hubieran dado una patada en el trasero. Incluso mis nietos ya estaban repartiéndose mis posesiones. Mientras limpiaba el salón, oí que giraba la llave en la cerradura. Se me aceleró el corazón. Alguien había llegado a casa antes de lo previsto. ¿Mamá? Era la voz de Waylon. ¿Qué haces aquí? Intenté sonreír con la mayor naturalidad posible. He pensado en limpiar hoy en lugar del martes. El martes tengo cita con el doctor Patterson. Waylon frunció el ceño. No me dijiste que tenías una cita. ¿Sí? Seguí quitando el polvo de la mesa de centro. Solo un chequeo rutinario, nada grave. Me miró con atención. ¿Quieres algo de beber? ¿Agua? ¿Té? No, gracias, negué con la cabeza. Ya casi he terminado. ¿Te ves? Alegre, dijo sin ocultar su decepción. Me siento bien, confirmé. Incluso me duelen menos las rodillas últimamente. Waylon asintió, pero pude ver que no estaba contento. Algo no estaba saliendo como él había planeado. ¿Has vuelto pronto?, dije. Sí, tenía que recoger unos papeles. Se dirigió hacia el despacho. Te dejo que sigas. Cuando termines, cierra la puerta. Seguí limpiando, escuchando los ruidos que venían de la oficina. Se abrió un cajón del escritorio y se oyeron el ruido de los papeles. Waylon estaba comprobando si había tocado sus cosas. 15 minutos más tarde, salió con una carpeta en la mano. Me voy, mamá. Se detuvo en la puerta. No trabajes demasiado, ¿vale? Y no te olvides del domingo. Llegaremos sobre las 2. Claro, cariño, le dije haciendo un gesto con la mano. Que tengas un buen día. Cuando se cerró la puerta detrás de él, me dejé caer pesadamente en el sofá. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. ¿Qué estoy haciendo? Espiando a mi propio hijo, sospechando que intenta envenenarlo. Esto es una locura. Quizás realmente estoy perdiendo la cabeza, pero los hechos hablaban por sí solos. Un seguro falso,
medicamentos misteriosos, polvo en el agua, comentarios sobre una residencia de ancianos, los problemas económicos de Waylon. Terminé de limpiar y volví a casa sintiéndome exprimida como un limón. El día estaba llegando a su fin cuando llamaron a la puerta. Señora Clampett. Loretta estaba en el umbral con una bolsa de la compra. Pasaba por el supermercado y pensé que quizá necesitaría leche. También le he comprado ese queso que le gusta. Gracias, querida, le dije mientras la dejaba entrar. Eres muy amable. No es nada, respondió mientras entraba en la cocina y empezaba a ordenar la compra. ¿Cómo estás hoy? Te vi volver de casa de tu hijo. Llevabas una bolsa muy pesada. No es nada, dije mientras ponía la tetera al fuego. ¿Quieres un té? Me encantaría, dijo Loretta sentándose a la mesa. Pareces cansada. ¿Va todo bien? Me preguntaba si podía confiar en ella con mis sospechas. Parecía tan sincera, tan cariñosa, pero eran problemas familiares. Mi hijo, mi dolor. Es que hoy he limpiado mucho, dije finalmente. La casa de Waylon es grande. Loretta frunció el ceño. ¿Por qué no contratan a una señora de la limpieza? No tienes por qué trabajar tanto. Me gusta ser útil, dije mientras servía el té en las tazas. Además, es una excusa para ver a los nietos. ¿Estaban en casa? No, hoy no. Loretta negó con la cabeza. Sabes, señora Clampett, creo que te dan por sentada. Haces tanto por ellos y ellos. Se detuvo como si se diera cuenta de que estaba cruzando una línea. Lo siento, no es asunto mío, añadió rápidamente. No pasa nada, cariño. Sonreí débilmente. No has dicho nada que yo no haya pensado. Bebimos el té en un cómodo silencio. Reflexioné sobre lo acertada que estaba Loretta. Mi familia me daba por sentada. Waylon nunca me preguntó qué quería, a qué tenía miedo, cuáles eran mis sueños. Me convertí en un problema que él tenía que resolver, una carga de la que podía deshacerse por $500,000 del seguro. Loretta, comencé con delicadeza. Trabajas en un hospital. ¿Alguna vez te has encontrado con alguna droga inusual? ¿Del tipo que parecen pastillas normales pero se utilizan de forma indebida? Ella levantó las cejas, sorprendida. ¿A qué te refieres? ¿Drogas? No, exactamente, negué con la cabeza. Más bien drogas que pueden causar síntomas extraños. Debilidad, somnolencia, confusión, quizás incluso simular demencia. Loretta dejó la taza a un lado. ¿Por qué lo preguntas? ¿Te ha recomendado alguien ese tipo de medicación? No, me apresuré a tranquilizarla. Solo estaba leyendo un artículo en Internet sobre cómo algunas personas mayores están siendo víctimas de tratamientos inadecuados. No era exactamente mentira. De hecho, había buscado información en Internet después de descubrir las pastillas de Waylon, pero solo encontré artículos generales sobre estafas a personas mayores. Sí, por desgracia, ocurre, asintió Loretta. Hay medicamentos que, en dosis incorrectas, pueden provocar síntomas similares a los de la demencia o el Alzheimer. Algunos tranquilizantes, pastillas para dormir. Incluso hay casos de familiares que administran intencionadamente estos medicamentos a personas mayores para hacerse con el control de sus propiedades. Se me encogió el corazón. Así que no estoy loca. Realmente ocurre. Es horrible, susurré. Mucho, asintió Loretta. Por eso siempre hay que comprobar lo que se toma. Si el médico receta un medicamento nuevo, no dude en preguntar. Y si de repente nota algo raro después de comer o beber con otra persona, póngase en contacto conmigo inmediatamente. Lo haré, prometí, con un nudo en la garganta. Hablamos un poco más sobre el hospital, sobre los pacientes de Loretta, sobre el tiempo, los temas habituales, los seguros. Pero por dentro, todo temblaba al darme cuenta de que mis peores sospechas podían ser ciertas. Cuando Loretta se marchó, saqué el teléfono y miré las fotos que había tomado. Imágenes nítidas de pastillas y polvos. La prueba de que no me lo estaba inventando. Quería contarle la verdad a Loretta, enseñarle esas fotos. Pero algo me lo impidió. ¿Miedo a implicarla en esta oscura historia? ¿O vergüenza de admitir que mi propio hijo, mi propia carne y sangre, podría estar intentando matarme lentamente? Me senté en el silencio de mi pequeña casa,
mirando la pantalla de mi teléfono. Y sentí que confiaba más en esta joven, a quien solo conocía desde hacía 2 años, que en el hijo que había criado, al que le había dedicado toda mi vida. El domingo, Waylon y su familia llegaron a las 2 en punto. Nancy trajo tarta de queso de la pastelería. Los niños trajeron sus teléfonos y caras de aburrimiento. Preparé el té y puse la mejor vajilla. Hice el papel de anfitriona, madre y abuela cariñosa. ¿Cómo te encuentras, mamá?, preguntó Waylon, mirándome atentamente. Bien, sonreí. Incluso estoy pensando en apuntarme a un grupo de yoga para personas mayores. Hay uno en el centro comunitario. Nancy y Waylon se miraron. ¿Yoga?, interrumpió su hijo. ¿Estás segura de que es seguro en tu estado? ¿En qué estado, cariño?, pregunté inocentemente, pestañeando. El doctor Patterson dice que estoy en muy buena forma para mi edad. Pero tienes lapsos de memoria, intervino Nancy. Y debilidad. Tú misma te quejaste de ello el mes pasado. No recordaba haberme quejado de nada parecido. Se inventaban síntomas que no existían. Creaban la imagen de una anciana frágil que necesitaba cuidados. Debéis estar confundidos, dije en voz baja. Me siento mejor que en años. Waylon dejó la taza sobre la mesa con tanta fuerza que se derramó el té. Mamá, no entiendes tu estado, dijo con voz más dura. Nancy y yo hemos notado cómo estás cambiando. Olvidas cosas, te confundes. Es normal a tu edad, pero necesitas cuidados. Cuidados especiales, dijo Nancy. En la residencia hay enfermeras que se aseguran de que te tomas la medicación. Hay médicos en el centro. Y hay muchas actividades. Bingo, un club de punto, películas por las tardes. Suena maravilloso. Les rellené las tazas de té. Para alguien que realmente necesita ese tipo de cuidados. Pero yo prefiero mi propia casa. La abuela es terca, murmuró Jason todavía al teléfono. Es que no sabe lo que le conviene, dijo Emily con su tono de pequeña adulta. Miré a los nietos. ¿Cuándo se habían vuelto tan fríos? ¿Qué les habían contado Waylon y Nancy sobre mí? Quizá deberíamos ir al menos a verlo, Waylon lo sugirió. Solo para informarnos, podríamos ir el próximo fin de semana. Quizá, sonreí sin decir ni sí ni no. Probemos la tarta de queso, ¿te apetece? Tiene muy buena pinta. Mientras cortaba el postre, Waylon fue a la cocina y volvió con un vaso de agua. Tienes que beber más, mamá, dijo, dejando el vaso junto a mi plato. Ya sabes lo que dijo el médico. No sabía lo que había dicho el médico, porque la última vez que lo había visto había sido hacía 3 meses, y lo único que me había dicho era que estaba sana para mi edad, pero asentí con la cabeza. Gracias, cariño. Bebí un sorbo con cautela, observando atentamente la reacción de Waylon. Él no me quitaba los ojos de encima. Dejé el vaso a un lado y continué la conversación como si nada hubiera pasado. Cuando nadie miraba, cambié discretamente los vasos. El mío por el de Waylon, que estaba bebiendo agua. Cuando se marchó la familia, vacié el contenido de ambos vasos. No quería correr ningún riesgo. Waylon parecía molesto, casi enfadado, cuando se despidió. Podía ver la impaciencia en sus ojos. La frustración de que su plan no estuviera funcionando. Esperaba verme débil, desorientada, dispuesta a aceptar cualquier cosa que me sugiriera. En cambio, tenía delante a una mujer vivaz que hablaba de yoga. Me quedé de pie junto a la ventana, viendo cómo se alejaba el coche de mi hijo, y pensé que el juego se estaba volviendo peligroso. Waylon tenía claramente prisa. Necesitaba dinero, y los 500,000 del seguro probablemente resolverían sus problemas económicos. Pero primero tenía que deshacerse de mí sin que nadie sospechara nada. Miré por la ventana y pensé que confiaba en Loretta, a quien solo conocía desde hacía 2 años, mucho más que en mi propio hijo. Pero aún así no me atrevía a contarle la verdad. ¿Tenía miedo de arrastrarla a esta pesadilla? ¿O simplemente no estaba preparada para decir en voz alta las temidas palabras? ¿Mi hijo está intentando matarme? La guía telefónica de Bisbee era muy fina. En nuestro pueblo, pocas personas habían cambiado de número en décadas. Hojeé las páginas raídas y me detuve en la letra T, Eunice Tucker. No habíamos hablado en casi 5 años, desde que se mudó al otro lado del pueblo.
Habíamos sido buenas amigas, nuestros maridos trabajaban juntos en la mina, y cuando ambos se marcharon, nos apoyamos mutuamente en nuestra soledad. Marqué el número con los dedos temblorosos. Tras el cuarto tono, estaba a punto de colgar cuando una voz ronca respondió al otro lado. ¿Hola? ¿Quién es? ¿Eunice? Soy Marta Clampett. Pausa. ¿Marta? Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Qué ha pasado? Tal y como la recordaba, Eunice, directa, imperturbable. Necesito tu ayuda, dije en voz baja. Como enfermera. ¿Te pasa algo? Había un tono profesional en la voz de Eunice. No, en realidad no. ¿Podemos vernos? En persona. Es un asunto delicado. Otra pausa. Ven aquí. ¿Sabes mi nueva dirección? No, pero la encontraré. El taxi me costó $20, un derroche para mi modesto presupuesto, pero no quería pedirle a Loretta que me llevara. Lo último que quería era explicar a dónde iba y por qué. La casa de Eunice era una pequeña construcción de una sola planta con un jardín bien cuidado. Me recibió en la puerta, todavía alta y delgada, pero con el pelo canoso y las arrugas más profundas. Pasa, dijo con un gesto de la mano. ¿Quieres un té? Si no es mucha molestia. Asentí, entrando en la sala de estar. Eunice desapareció en la cocina y yo miré a mi alrededor. Había fotos por todas partes. Hijos, nietos, bisnietos. Una familia grande y ruidosa. Sentí una punzada de envidia. ¿Qué tal? Eunice regresó con una bandeja. ¿Qué pasa? No pareces estar muriéndote. Sonreí sin querer. Eunice siempre había sido así, directa hasta el punto de parecer grosera, pero eso era lo que me gustaba de ella. Creo que están intentando envenenarme, dije sorprendida de mi propia calma. Eunice se quedó paralizada con la tetera en la mano. ¿Perdón? Mi hijo. Waylon. Le vi echar algo en el agua que me iba a dar, y encontré unas pastas extrañas en su poder, sin etiqueta. Eunice puso lentamente la tetera al fuego. Es una acusación muy grave, Marta. Lo sé, dije sacando mi teléfono. Por eso hice una foto de lo que encontré. Llevas casi 30 años como jefa de enfermeras en el City Hospital. Pensé que quizá tú lo reconocerías. Le entregué el teléfono. Eunice lo cogió, se puso las gafas y empezó a mirar las fotos. Su rostro se fue ensombreciendo cada vez más. Estas pequeñas y redondas son lorazepam, un sedante, bastante fuerte. Ojeó las fotos. Esta naranja parece quinopril, para la presión arterial. En dosis altas provoca mareos y debilidad. Las cápsulas azules podrían ser Donormil, pastillas para dormir. Siguió enumerando, hojeando las fotos. No pudo identificar algunas pastillas con exactitud, pero el panorama general era inquietante. ¿Y el polvo blanco? Pregunté cuando llegó a la última foto. Eunice negó con la cabeza. Es difícil saberlo por la foto. Podría ser un medicamento pulverizado o una mezcla. No se puede saber sin un análisis de laboratorio. Me devolvió el teléfono y se quitó las gafas. Marta, si alguien le está dando todo esto a una sola persona. Es una combinación muy peligrosa, especialmente para una persona mayor. Puede causar confusión, pérdida de memoria, debilidad, problemas de coordinación. ¿Letal? Mi voz sonaba extrañamente tranquila. No directamente, pero podría causar complicaciones que podrían provocar la muerte. Una caída, apnea del sueño, paro respiratorio. Y si se toma durante mucho tiempo, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, una muerte lenta que todo el mundo consideraría natural para alguien de su edad. Cerré los ojos. Una cosa es sospechar y otra muy distinta es tener la confirmación. ¿Por qué haría eso tu hijo? Preguntó Eunice mirándome con atención. $100,000 del seguro, respondí. ¿Y mi casa? Tiene problemas económicos. Eunice soltó un taco poco femenino, como un minero. ¿Has ido a la policía? ¿Con qué? ¿Con fotos de las pastillas que encontraste en su casa? ¿Sospechas? No tengo pruebas. Puedes hacerte una prueba. Si tuvo tiempo de darte algo. No bebí el agua. Negué con la cabeza. Evito beber cualquier cosa que me ofrece. Sigo jugando su juego, pero con mis propias reglas. Eunice apretó los labios. Es un juego peligroso, Marta. Lo sé,
dije dando un sorbo al té. Pero tengo que ver hasta dónde está dispuesto a llegar. Hablamos un rato. Los pájaros cantaban fuera de la ventana y el vecino de Eunice cortaba el césped. Un día normal en Bisbee, y nosotros estábamos hablando de un intento de asesinato. Siempre has sido terca, suspiró Eunice. Si no quieres ir a la policía, al menos ten cuidado. No comas ni bebas nada que te dé tu familia. Y busca un testigo, alguien que sepa lo que está pasando, por si acaso... No terminó la frase. Ahora tú sí, dije. Sí, pero yo vivo al otro lado de la ciudad. ¿Alguien más cercano? ¿Un vecino? ¿Un amigo? Pensé en Loretta. ¿Podría involucrarla en esto? Quizá, dije con incertidumbre. Gracias, Eunice. Sabía que podía contar contigo. En 35 años de amistad, es la primera vez que me pides ayuda, refunfuñó. Y encima en una situación como esta. Llámame todos los días, ¿entiendes? Si no lo haces, iré a ver cómo estás. La abracé para despedirme. Dura como una roca, Eunice. Siempre fue más fuerte que yo. De camino a casa, pensé en lo que había descubierto. Waylon no solo quería deshacerse de mí por dinero. Tenía un plan elaborado para minar poco a poco mi salud, hacerme parecer senil y meterme en una residencia donde me marcharía en silencio, sin que nadie me quisiera. Y él se quedaría con el dinero y su libertad. Cuando llegué a casa, Loretta me estaba esperando en el porche. «Señora Clampett». Llamé a la puerta, pero no estaba en casa. Ya me iba. «He ido a visitar a un viejo amigo», dije mientras abría la puerta. «Pasa, cariño». «No es nada urgente», dijo Loretta, siguiéndome al interior. «Solo quería ver cómo había ido la visita dominical a tu familia». Dejé mi bolso sobre la mesa. «Lo de siempre. ¿Té? ¿Café?» «No, gracias». Se sentó en el borde del sofá. «Pareces alterada. ¿Pasa algo?» La miré. Joven, sincera, preocupada por mí sin obtener nada a cambio. El contraste con Waylon y Nancy era enorme. «Waylon quiere enviarme a una residencia», dije hundiéndome en un sillón. Loretta frunció el ceño. «¿Pero por qué? Estás muy bien sola. Y si necesitas ayuda, aquí me tienes». «Dice que estoy cada vez más despistada, estoy olvidadizo, que necesito cuidados constantes». «Tonterías», exclamó Loretta. «Te veo todos los días. Estás mejor que la mayoría de mis compañeros». Sonreí débilmente. «Gracias, querida. Pero Waylon insiste». «¿Qué vas a hacer?», suspiré. «No lo sé. La situación es más complicada de lo que parece». Loretta se acercó y me tomó la mano. «Era. Clampett, ¿qué pasa?» «Puede confiar en mí. Quizás era el cansancio después de hablar con Eunice. O quizás era solo la necesidad de compartir el peso que llevaba sola. Pero empecé a hablar. Al principio despacio, midiendo las palabras, luego cada vez más rápido, sobre el seguro, sobre el polvo en el agua de la cena, sobre cómo lo tiré por el inodoro, sobre la medicación que había encontrado, sobre la conversación con Eunice. Loretta escuchó sin interrumpir. Sus ojos se abrieron cada vez más. «Dios mío», susurró cuando terminé. «Esto es horrible. Tenemos que ir a la policía». «¿Con qué?», repetí la pregunta que me había hecho Eunice. «No tengo pruebas». «Las fotografías no prueban que fuera a usar esas drogas conmigo. Podría decir que eran suyas, o de Nancy, o que me lo estoy inventando porque tengo demencia». Loretta apretó los dientes. «Entonces tenemos que reunir pruebas. Grábale. Pilla a mi marido con las manos en la masa cuando vuelva a echar algo en tu comida o bebida». Negué con la cabeza. «Tendrá más cuidado. Ya sospecha que algo va mal. Se supone que debo parecer enferma, débil, y en cambio estoy hablando de yoga». «¿Yoga?». Loretta sonrió involuntariamente. Le dije que quería apuntarme a un grupo para personas mayores. Deberías haber visto su cara. Las dos nos reímos, pero la risa se apagó rápidamente. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Loretta con seriedad. Me recosté en la silla. «Por ahora, seguir observando y recabar información. Quizá pueda averiguar algo más concreto». «Es peligroso», dijo Loretta sacudiendo la cabeza. «Si se da cuenta de que lo sabes». No terminó la frase, pero ambas sabíamos lo que quería decir. «Tendré cuidado», prometí. «Y ahora te tengo a ti y a Eunice. Sabes lo que está pasando». Loretta asintió con decisión. «Pasaré todos los días.
Y si no contestas al teléfono, llamaré a la policía inmediatamente. No creo que vaya a hacer nada más directo, dije. Quiere que parezca natural. Si no, el seguro no pagará. Da igual, insistió Loretta. No hay concesiones cuando se trata de tu seguridad. Su preocupación me conmovió profundamente. Solo nos conocíamos desde hacía 2 años, pero ella se preocupaba por mí más que mi propio hijo. ¿Por qué eres tan buena conmigo, Loretta?, le pregunté en voz baja. Ella me miró sorprendida. ¿Qué pregunta es esa? Porque eres una persona maravillosa, amable, sabia, con un gran sentido del humor. Y porque es lo correcto, cuidar de las personas. Pero ni siquiera somos parientes. ¿Y qué? Se encogió de hombros. La familia no es solo sangre. La familia son las personas que te quieren y se preocupan por ti. Sentí un nudo en la garganta. Durante todos estos años me había aferrado a la idea de la familia. Waylon, mis nietos, sacrificándome, intentando ser útil, no ser una carga. ¿Y qué he obtenido a cambio? Frío, irritación y, al final, traición. ¿Señora Clampett? Loretta se inclinó hacia mí con preocupación. ¿Está llorando? No me había dado cuenta de que las lágrimas corrían por mis mejillas. Lo siento, querida. Me sequé la cara con el dorso de la mano. Es solo que es demasiado. Loretta me abrazó con fuerza, de verdad. No era el abrazo cortés que me daba Nancy en las reuniones familiares. Tampoco era la palmada condescendiente en el hombro que me daba Waylon. Lo superaremos, dijo con firmeza. Juntos, no dejaré que te haga daño. En ese momento, me di cuenta de que así era como debía ser una relación verdadera. No obligaciones causadas por los lazos de sangre. No visitas obligadas los domingos, sino un cariño genuino y el deseo de proteger. Gracias, susurré. Por todo. De nada, dijo Loretta, apartándose y mirándome con sinceridad. Ahora pensemos en cómo proceder. ¿Qué dijo Waylon cuando sugirió la residencia? Que querían llevarme allí este fin de semana, solo para verlo. ¿Y dijiste que sí? No exactamente. Dije, quizás. Loretta lo pensó. Si le hubieras dicho que no de forma tajante, podría sospechar que algo pasa. Por otro lado, es peligroso ir allí. ¿Quién sabe lo que está planeando? Ya lo he pensado, asentí. Quizá debería hacerlo, pero con alguien que me acompañe, alguien en quien confío. Yo podría ir, se ofreció Loretta de inmediato. Dile que necesitas apoyo moral. No le hará ninguna gracia, le advertí. A Waylon no le gusta que le interrumpan sus planes. Mejor que mejor, dijo Loretta con voz firme. Hazle saber que no estás sola. Hablamos durante otra hora, repasando nuestras opciones, cómo comportarnos, qué decir, cómo reunir pruebas sin ponernos en peligro. Cuando Loretta se marchó por fin, prometiendo volver al día siguiente, me quedé sentada en la silla, pensando. En un solo día, mi vida había dado un vuelco. Por la mañana, solo era una mujer mayor que sospechaba que algo iba mal. Ahora lo sabía con certeza. Mi hijo estaba intentando matarme poco a poco, y tenía aliados, reales, sinceros y dispuestos a ayudar. El teléfono sonó, interrumpiendo mis cavilaciones. Era el número de Waylon. «Mamá, ¿estás en casa?» «Sí, cariño». Intenté mantener la voz normal. «¿Pasa algo?» No, solo quería saber cómo estabas». Sonaba demasiado alegre. «¿Cómo te encuentras después de nuestra visita?» «Bien». Puse el teléfono en altavoz y lo dejé sobre la mesa. Dejaría que hablara y yo escucharía de verdad lo que había detrás de sus palabras. ¿No te sientes débil? ¿No tienes mareos? Ni lo más mínimo. Sonreí, aunque él no podía verlo. Incluso fui a visitar a Eunice Tucker. ¿Te acuerdas de ella? Éramos amigas cuando tu padre estaba vivo. Pausa. Ah, sí, la recuerdo. ¿A qué distancia está? Al otro lado de la ciudad. Cogí un taxi. ¿Un taxi? Pude notar la sorpresa en su voz. Mamá, podrías haberme pedido que te llevara. No quería molestarte. Estás muy ocupado. Otra pausa. Me lo imaginé frunciendo el ceño, tratando de averiguar por qué su plan no estaba funcionando. Sobre la pensión, empezó a decir. Sí, lo he pensado, le interrumpí. Podríamos ir este fin de semana. Pero quiero que venga Loretta conmigo. ¿Quién?
Mi compañera de piso. Es enfermera en el hospital de la ciudad. Me ayuda mucho en casa. ¿Por qué tienes una compañera de piso? La irritación en su voz era sutil, pero pude percibirla. Me hace sentir mejor, dije simplemente. Ella sabe de temas médicos. Puede hacer las preguntas adecuadas sobre los cuidados. Nancy y yo podemos hacer todas las preguntas adecuadas, replicó Waylon. Esto es un asunto familiar, mamá. Insisto, dije, endureciendo el tono de voz. O viene Loretta conmigo o no voy. Silencio. Prácticamente podía oír cómo le daba vueltas a la cabeza. Está bien, dijo finalmente. Si te hace sentir más cómoda, te recogeremos el sábado a las 10 de la mañana. Está bien. Traté de sonar despreocupada. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo está Nancy? Están bien, respondió él, con evidentes ganas de terminar la conversación. Tengo que irme, mamá. Tengo trabajo en la peluquería. Claro, cariño. Nos vemos el sábado. Colgué el teléfono y respiré hondo. La primera ronda era mía. Había insistido en que Loretta viniera y Waylon había accedido, aunque de mala gana. Ahora tenía que preparar el viaje. Fuera lo que mi hijo tuviera planeado, yo estaría preparada. Estaba oscureciendo fuera. Encendí la luz y fui a la cocina a preparar la cena. Unos sencillos huevos revueltos con tostadas. No era nada especial, pero de repente sentí hambre. Un hambre real que no había sentido desde que descubrí la póliza de seguro. Eunice y Loretta sabían la verdad. Tenía aliados. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Que no estaba luchando sola contra mi propio hijo. Que había decidido que mi vida valía $500,000 y una casa en Cherry Street. Mientras me sentaba a cenar, vi mi reflejo en el cristal de la ventana. Una anciana cansada, con el pelo canoso y profundas arrugas alrededor de los ojos. Pero ahora había un brillo acerado en esos ojos. Waylon no sabía con quién se estaba metiendo. Puede que pareciera débil, pero 65 años de vida me habían enseñado mucho. Entre otras cosas, que a veces hay que luchar por uno mismo, incluso si tu oponente es tu propia carne y sangre. Era una clara mañana de sábado. Me senté junto a la ventana, observando el camino de entrada, y pensé en cada detalle de mi plan. El teléfono de la mesa marcaba las 9:30. Loretta llegaría pronto, seguida de Waylon y su familia. Hoy iríamos a explorar la residencia de ancianos. El timbre interrumpió mis cavilaciones. Loretta estaba en el umbral, con un vestido sobrio y un bolso al hombro. ¿Lista?, preguntó, mirando a su alrededor con nerviosismo. Más que lista, sonreí. Entra, aún tenemos tiempo. Waylon prometió estar aquí a las 10. Nos sentamos en la cocina y serví té para las 2. Loretta parecía tensa y miraba su reloj. Señorita Clampett, comenzó, bajando la voz a pesar de que estábamos solas. He estado pensando. Quizás deberíamos ir a la policía, con las fotos de las pastillas, con el historial del seguro. Negué con la cabeza. Demasiado pocas pruebas. Pero hoy voy a conseguir más. ¿Qué tienes en mente? Loretta frunció el ceño. Ya lo verás. Le di una palmadita en la mano. No te preocupes, no es nada peligroso. Solo quiero darle un pequeño empujón a Waylon, ver cómo reacciona. Es arriesgado. Ella negó con la cabeza. Toda mi vida es un riesgo en este momento, suspiré. Pero tengo una ventaja. Waylon no sabe que sé lo que está planeando. Y quiero aprovechar esa ventaja. El coche de Waylon se detuvo a las 10 en punto. Un gran todoterreno negro, alquilado, según había averiguado en sus registros financieros. Ahora me daba cuenta de que no podía permitírselo. Todo a la vista, todo a crédito. Y para salir de las deudas, mi hijo había decidido deshacerse de mí. Loretta y yo salimos al porche. Waylon se mostró molesto al vernos juntos. Nancy estaba sentada en el asiento del copiloto con una sonrisa forzada. Los niños se habían quedado en casa, estudiando para los exámenes, explicó Waylon. Mamá, me saludó con un breve gesto, y luego se volvió hacia Loretta. Y usted debe de ser la vecina de la que hablaba mamá. Loretta Mills, dijo ella tendiéndole la mano. Enfermera en el hospital municipal. Waylon le estrechó la mano sin mucho entusiasmo. Ha sido muy amable en acompañar a su madre.
aunque no era necesario. Es un placer, respondió Loretta sin dejarse intimidar por su frialdad. La señorita Clampett significa mucho para mí. Oculté una sonrisa. Loretta no iba a dejar que Waylon la intimidara. Subimos al coche, Loretta y yo en el asiento trasero. Durante todo el trayecto hasta Tucson, Waylon habló de las ventajas de la pensión. Instalaciones de última generación, personal cualificado, programas recreativos. Nancy intervenía de vez en cuando para comentar lo bien que me vendría estar allí. Yo escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Y entonces, a mitad de camino, comencé la primera parte de mi plan. No me encuentro muy bien, murmuré llevándome la mano a la cabeza. Me mareo. Loretta se volvió hacia mí al instante. Señorita Clampett, ¿qué le pasa? No lo sé, dije deliberadamente con voz débil. Me mareo. Y tengo un poco de náuseas. Waylon me miró por el espejo retrovisor. Algo brilló en sus ojos. ¿Satisfacción? ¿Esperanza? Pero rápidamente lo ocultó tras una máscara de preocupación. ¿Quizás mareo? Sugirió. ¿Quiere parar? No, siga. Cerré los ojos. Es solo una sensación extraña. Me siento muy débil de repente. Sentí que Loretta se tensaba a mi lado. No entendía lo que estaba haciendo, pero sabía lo suficiente como para alarmarse. Le apreté la mano ligeramente, haciéndole saber que tenía todo bajo control. ¿Tiene alguna enfermedad crónica, señora Clampett? Preguntó Nancy con fingida preocupación. ¿Quizás es la presión arterial? Solo un poco de hipertensión, respondió Loretta por mí. Pero normalmente está bien controlada con medicación. ¿Toma sus pastillas con regularidad, verdad, señora Clampett? Sí, asentí débilmente. Todas las mañanas. Noté que Waylon y Nancy intercambiaban miradas rápidas. Sabían que no tomaba ningún medicamento aparte de las pastillas para la presión arterial. Y yo quería que pensaran que creía en la necesidad de algún otro medicamento que supuestamente me estaban dando. Seguí fingiendo debilidad y desorientación durante el resto del trayecto. Cuando llegamos a Sunny Hills, dejé que Waylon y Loretta me ayudaran a salir del coche. Me tambaleé como si no pudiera mantener el equilibrio. ¿Por qué no posponemos la visita?, sugirió Loretta. La SRA. Clampett está claramente fuera de forma. No, objetó Waylon apresuradamente. Ya que estamos aquí, echemos un vistazo. Además, hay personal médico si mamá empeora. Dejé que me cogiera de la mano mientras entrábamos en el edificio. Era un típico centro médico disfrazado de complejo de apartamentos. Pasillos estériles, olor a desinfectante, plantas de plástico en el vestíbulo. Nos recibió la recepcionista, una joven con una sonrisa profesional. Waylon nos presentó y le explicó el motivo de nuestra visita. Por supuesto, señor Clampett, asintió ella. Como hablamos por teléfono, tenemos un programa estupendo para su madre. Me fijé en que dijo, como hablamos. Así que Waylon ya había llamado, ya lo había hablado. No era una visita de orientación, era la preparación para mi traslado. La recepcionista comenzó la visita. Me mostró las habitaciones, las zonas comunes, el comedor y la consulta médica. Todo ello mientras hablaba del buen ambiente que había y de lo atento que era el personal. Yo seguí interpretando el papel de anciana desorientada. De vez en cuando me detenía, como si hubiera olvidado a dónde íbamos. Hice la misma pregunta un par de veces. Vi que Waylon asentía con satisfacción y que Nancy me acariciaba el hombro con falsa simpatía. Loretta no se apartó ni un paso de mí. Podía sentir su ansiedad, pero no dejaba traslucir sus emociones. En cambio, le hacía a la recepcionista preguntas claras y profesionales sobre la atención médica, la cualificación del personal y los protocolos de emergencia. Cuando nos detuvimos en una de las habitaciones vacías, posibles apartamentos para la señora Clampett, según la recepcionista, decidí pasar a la segunda parte de mi plan. Muy bonito, dije mirando la pequeña habitación con una cama, una mesita de noche y un televisor. Era casi como una celda, solo que con cortinas. Se produjo un silencio incómodo. La recepcionista se rió nerviosamente. La SRA. Clampett está bromeando, dijo. En absoluto, me enderecé y miré a todos los presentes. La máscara de anciana débil mental había desaparecido.
Sé exactamente qué es este lugar. Un depósito para ancianos indeseables, para que sus hijos puedan vivir en paz y no sentirse culpables. Mamá, Waylon se acercó a mí. No sabes de lo que estás hablando. ¿Es un cansancio temporal? Sé perfectamente de lo que estoy hablando, la interrumpí. Y tú también, Waylon. No finjas que te preocupas por mi bienestar. Quieres mi casa y mi dinero. Se le quedó la cara pálida. Nancy soltó un sonido entrecortado, como un sollozo. Señora Clampett, dijo la recepcionista con una sonrisa nerviosa. ¿Quizá necesita descansar? Tenemos una habitación para visitantes. No necesito descansar, le respondí. Necesito que mi hijo deje de intentar internarme aquí contra mi voluntad y que deje de echarme medicación. Se hizo un silencio sepulcral. Loretta estaba a mi lado, con la mano sobre mi hombro, en silencio, apoyándome. Waylon parecía haber visto un fantasma. Mamá, ¿de qué estás hablando? Su voz temblaba. ¿Qué tipo de medicación? Los que pones en mi agua cuando crees que no te veo. Lo miré directamente a los ojos. Los que se supone que me debilitan y me hacen olvidar cosas, para que todos piensen que necesito cuidados, para que nadie se sorprenda cuando muera. La recepcionista desvió la mirada de mí a Waylon y viceversa. Incluso Nancy parecía conmocionada. Eso es absurdo, intentó reír Waylon, pero no le salió convincente. Mamá, no sabes lo que dices. Esto solo demuestra que necesitas ayuda. ¿De verdad? Saqué mi teléfono móvil. Entonces quizá puedas explicarme qué son esas pastillas que hay en tu escritorio. ¿Y por qué tengo un seguro a mi nombre por valor de $100,000 del que no sé nada? Le mostré fotos de las pastillas. Se puso pálido como un cadáver. ¿Has rebuscado en mis cosas? Y tú has falsificado mi firma en la póliza de seguro, repliqué. La recepcionista carraspeó. Creo que deberían hablar en privado. Si me disculpan. Salió corriendo de la sala. Nancy la siguió, murmurando algo sobre que necesitaba ir al baño. Quedamos solos los tres, mi hijo, Waylon y Loretta. Mi hijo me miró con una mezcla de miedo y rabia. No lo entiendes, comenzó. Estas pastillas son para mí. Tengo problemas para dormir, ansiedad, lorazepam, quinopril, donormil, enumeré. Combinadas, provocan síntomas similares a la demencia, especialmente en personas mayores. ¿Verdad, Loretta? Ella asintió. Sí. La combinación provoca confusión, debilidad, falta de coordinación. El uso prolongado puede provocar insuficiencia orgánica. Waylon desvió la mirada de mí a Loretta y viceversa. Era como si no pudiera creer que su plan hubiera sido descubierto. Es una mierda, dijo finalmente. Es una mierda. Te estás inventando historias, mamá. Es un síntoma de demencia. Entonces, explícame esto. Le mostré la foto de la póliza de seguro. ¿Por qué contrataste un seguro a mi nombre sin mi conocimiento? ¿Y por qué tienes tantas deudas que matarías a tu propia madre por dinero? Su rostro se contorsionó. No sabes nada de mis problemas, levantó la voz. ¿Crees que es fácil mantener a una familia hoy en día? Pagar la hipoteca, la educación de los niños, las facturas. Y tú te sientas en tu casa, que te han dado gratis, y me juzgas. No te juzgo por estar endeudado, dije en voz baja. Te juzgo por intentar matarme por ellos. No intentaba matarte, casi gritaba. Solo quería. Se detuvo. ¿Qué? No iba a ceder. ¿Qué querías? ¿Enfermarme para que acabara aquí? ¿Para que muriera en silencio y tú te quedaras con el dinero y la casa? Loretta dio un paso adelante. Señor Clampett, si realmente le recetó a su madre medicamentos indebidamente, eso es un delito muy grave. Como profesional de la medicina, tengo la obligación de denunciarlo. No vas a denunciar nada. Waylon se volvió bruscamente hacia ella. Esto es un asunto familiar. No te metas. Yo soy mucho más familia para ella que tú, respondió Loretta con calma, sin retroceder. Y no dejaré que le hagas daño. Waylon parecía dispuesto a golpearla. Me interpuse entre ellos. Ya basta, dije con firmeza. Esto es lo que va a pasar, Waylon. Nos vamos de aquí ahora mismo, Loretta y yo. Tú nos llevarás a casa y no quiero volver a verte. Mamá, escucha. No, tú escúchame a mí. No le dejé terminar.
Tengo pruebas de que intentaste envenenarme, fotos de las pastillas, la póliza de seguro y testigos. Loretta y Eunice Tucker, antigua jefa de enfermeras del City Hospital. Si me pasaba algo, cualquier cosa, un incendio, un robo, un accidente, una enfermedad repentina, esas pruebas irían a la policía. Me miró como si fuera un extraño. Quizá era así. Quizá nunca nos conocimos realmente. No quería matarte, dijo en voz baja. Solo debilitarte lo suficiente como para que aceptaras ir a una residencia, para que los médicos certificaran que necesitabas cuidados constantes. ¿Y luego qué? Pregunté. ¿Cuando se acabara el dinero del seguro? Él apartó la mirada, y eso fue más elocuente que cualquier respuesta. Nancy regresó con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Vamos a casa, dijo en voz baja. Por favor. El viaje de vuelta fue completamente silencioso. Me senté junto a Loretta, mirando por la ventana los cactus y los escasos árboles que pasaban a toda velocidad. El desierto de Arizona nunca me había parecido tan desolado como en ese momento. Cuando nos detuvimos frente a mi casa, Waylon apagó el motor y se volvió hacia mí. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Vas a ir a la policía? No, negué con la cabeza. No quiero que Jason y Emily sepan que su padre intentó matar a su abuela, pero no quiero volver a verte, Waylon. Nunca más. Mamá, una cosa más. No le dejé terminar. Voy a cambiar mi testamento. No te quedarás con la casa ni con nada más. Su rostro se contorsionó de ira. ¡No puedes hacer eso! Sí que puedo. Abrí la puerta del coche. Y lo haré. Adiós, Waylon. Loretta y yo salimos del coche y caminamos hacia la casa. No miré atrás, pero oí cómo se cerraba la puerta del conductor. Los pasos de Waylon detrás de nosotros. «Te arrepentirás», gritó. «Esta es mi casa, mi dinero. No puedes». «Sí puedo». Me volví hacia él. «Y si no sales ahora mismo de mi propiedad, llamaré a la policía. Seguro que les interesará saber lo de la póliza de seguro y la medicación sin receta». Loretta se quedó a mi lado, en silencio, apoyándome. Waylon nos miró fijamente durante unos segundos, con el rostro desencajado por la rabia impotente. Luego se dio la vuelta, se metió en el coche y se marchó con un chirrido de neumáticos. ¿Estás bien? Loretta me tomó de la mano. Sí. Me sorprendió lo tranquila que sonaba mi voz. Curiosamente me sentía mejor que en años. Era como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Entramos en la casa. Encendí la tetera, un gesto sencillo y familiar en un mundo que acababa de dar un vuelco. «Has estado increíble», dijo Loretta sacudiendo la cabeza. «Pensaba que solo fingías estar débil en el coche, pero luego me di cuenta de que era parte de tu plan. Quería que se sintiera seguro», le expliqué sacando las tazas. «Que pensara que su plan estaba funcionando, y luego dejarlo sin suelo bajo los pies. ¿Crees que se rendirá?» Loretta me ayudó con el té. «¿O intentará hacer algo al respecto?», me pregunté. «Es un cobarde», dije finalmente. «Siempre lo ha sido. Puede amenazar, pero no se atreverá a enfrentarse directamente, especialmente ahora que sabe que tengo pruebas. No, creo que se mantendrá alejado». «De todos modos», dijo Loretta con seriedad, «voy a pasar todos los días para asegurarme de que todo está bien». «Gracias, querida», le apreté la mano. «Pero no te preocupes demasiado. Waylon es calculador. No arriesgará su libertad por venganza». Bebimos el té en silencio. El sol se ponía fuera de la ventana, tiñendo el cielo de Bisbee de tonos rojos y dorados. Pensé en mi hijo, en todos los años que había pasado tratando de ser una buena madre. Cómo había crecido hasta convertirse en un hombre tan frío y calculador. «¿En qué piensas?», preguntó Loretta. «En lo irónica que es la vida». Sonreí débilmente. Toda mi vida tuve miedo de ser una carga para mi hijo, y al final solo fui un lastre para sus planes financieros. «No eres un lastre», dijo Loretta con firmeza. «Y tú tampoco. Eres una persona maravillosa que merece respeto y amor. Si tu hijo no es capaz de verlo, es él quien sale perdiendo, no tú». Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuve. No más lágrimas. Era hora de seguir adelante, sin Waylon.
sin el miedo constante a la decepción o a ser una carga. Tienes razón, dije, levantando mi taza. Por los nuevos comienzos. Loretta sonrió y levantó su taza. Por los nuevos comienzos. Y por usted, señora Clampett, la mujer más valiente que conozco. Chocamos las tazas y por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. No por una reconciliación con Waylon, ese puente estaba quemado para siempre, sino por una nueva vida. Una en la que sería libre del peso de las expectativas irracionales y del amor no correspondido. El teléfono sonó, interrumpiendo nuestro momento. Era Nancy. No contestes, dijo Loretta. Negué con la cabeza. No, quiero saber qué necesita. Lo puse en el altavoz. Sí, Nancy. Marta. Su voz sonaba tensa. Yo necesito hablar contigo, sin Waylon. Miré a Loretta. Te escucho. No por teléfono, dijo Nancy. ¿Puedo ir a tu casa? Mañana por la mañana, cuando Waylon esté en la peluquería. Me pregunté si podía confiar en ella. Sabía los planes de Waylon, quizá incluso le había ayudado. De acuerdo, dije finalmente. Pero no estaré sola. Lo entiendo, dijo en voz baja. Gracias, nos vemos mañana. Colgó sin esperar respuesta. ¿Estás segura? Preguntó Loretta. Podría ser tan peligrosa como él. Lo dudo, negué con la cabeza. Nancy siempre ha sido débil. Hacía lo que Waylon le decía. Pero hoy había algo diferente. Lo vi en sus ojos cuando Waylon admitió que había intentado envenenarme. Algo se rompió. Creo que quiere limpiar su conciencia. O tenderte una trampa, insistió Loretta. Quizá, me encogí de hombros. Por eso estarás aquí cuando ella llegue. También llamaré a Eunice. Cuantos más testigos, más seguros estaremos. Loretta asintió, aunque seguía pareciendo preocupada. Tengo que irme, dijo mirando su reloj. Es el turno de noche, pero volveré por la mañana antes de que llegue Nancy. Gracias, querida. La acompañé hasta la puerta. Por todo. Cuando se marchó, volví a la cocina y empecé a lavar tazas. El trabajo sencillo y monótono me ayudaba a pensar. Hoy había hecho lo que parecía imposible. Enfrentarme a mi propio hijo, acusarlo de intento de asesinato y ganar. Al menos había retrocedido, aunque fuera temporalmente. Pero, ¿y ahora qué? ¿Una vida sin Waylon y los nietos? ¿Un nuevo testamento? ¿Mudarme de Bisbee? No sabía las respuestas a esas preguntas. Lo único que sabía era que hoy había dado el primer paso hacia una nueva vida. Una vida en la que ya no sería una víctima ni una carga. Una vida en la que yo decidiría mi propio destino. Mirando por la ventana el cielo estrellado de Arizona, me sentí extrañamente tranquila. Mañana sería un nuevo día. Y fuera cual fuera mi nueva vida, sin duda sería más honesta y menos temerosa que la anterior. La mañana era gris y húmeda, a pesar del calor habitual en Arizona. Me senté en el porche a esperar a Nancy, con las rodillas doloridas por la lluvia que se avecinaba. Loretta estaba sentada en una silla cercana, y Eunice, a quien había invitado para que me diera apoyo moral, estaba de pie, apoyada en la barandilla. 3 mujeres de diferentes generaciones, unidas por un objetivo: protegerme de mi propia familia. Una amarga ironía. Llega tarde, comentó Eunice, mirando su reloj. Quizá ha cambiado de opinión, sugirió Loretta. Negué con la cabeza. No, vendrá. Ayer noté algo en su voz, algo roto. En ese momento, un coche entró en el camino de entrada. No el gran todoterreno de Waylon, sino el viejo sedán de Nancy, el que utilizaba para ir al trabajo. Aparcó y se quedó inmóvil durante unos segundos, como si estuviera reuniendo fuerzas antes de salir. Cuando Nancy se acercó al porche, me llamó la atención su aspecto. Normalmente impecable en su vestimenta y peinado, hoy parecía demacrada. Tenía ojeras, el pelo recogido apresuradamente en una coleta y la ropa arrugada. Marta, me saludó con la cabeza y luego miró a mis acompañantes con sorpresa. Pensaba que íbamos a hablar a solas. Las circunstancias han cambiado, respondí con calma. Ella es Eunice, una vieja amiga mía, y a Loretta ya la conoces. Nancy tragó saliva nerviosamente, pero asintió. Ya veo, ¿puedo sentarme? Señalé una silla vacía. Nancy se dejó caer en ella como si las piernas le hubieran fallado de repente. He venido a pedirte perdón, comenzó mirándose las manos. Y a contártelo todo.
Te mereces saber la verdad. Te escucho, dije sin mostrar ni ira ni compasión. Nancy respiró hondo. Waylon tiene deudas enormes, no solo hipotecas y tarjetas de crédito. Él estaba quitándole dinero a gente a la que no debía. Podríamos haberlo perdido todo, la casa, el negocio, incluso nuestra seguridad. Y decidiste que mi vida era un precio aceptable por tu salvación financiera. Concluí por ella. Nancy se estremeció, pero no lo negó. No estoy orgullosa de ello, susurró. Al principio solo se trataba de convencerte de que te mudaras a una residencia, vender tu casa y usar el dinero para ayudarnos a recuperarnos. Pero cuando te negaste, Waylon se obsesionó con el seguro. Y con las pastillas, añadí. Ella asintió sin levantar la vista. Se enteró por un amigo que trabaja en la empresa farmacéutica. Decía que te hacían más cooperativa, pero yo le veía investigando los efectos secundarios, calculando las dosis. Ya no se trataba solo de conseguir que te mudaras. Eunice hizo un gesto de desprecio, pero le indiqué que se callara. ¿Por qué no le detuviste?, le pregunté a Nancy. Por fin levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Tenía miedo. Waylon había cambiado con los años. Frío, calculador. A veces no lo reconozco. Hizo una pausa. Y, para ser sincera, una parte de mí deseaba que desaparecieras de nuestras vidas. Siempre has sido más importante para él que yo o los niños. Incluso cuando te evitaba, seguías siendo el único tema de conversación. Hablaba de cómo lo criticabas, de cómo desaprobabas sus decisiones. Arqueé las cejas, sorprendida. Nunca critiqué a Waylon. Al contrario, siempre apoyé sus decisiones, incluso cuando no estaba de acuerdo con ellas. Nancy sonrió con amargura. Él vive en su propia realidad. Creó una imagen de una madre que nunca está satisfecha, quizás para justificar sus propios fracasos o para evitar sentirse culpable por la forma en que te trata. En ese momento, una camioneta familiar entró en el camino de entrada. Waylon. Nancy palideció. Me estaba siguiendo, susurró. Debería haberlo sabido. Waylon salió del coche y caminó rápidamente hacia el porche. Su rostro era una máscara de furia fría. Así que aquí estás, le espetó a Nancy. Traicionándome a mis espaldas. Waylon. Ella se puso de pie, extendiendo las manos suplicantes. Solo quería arreglar las cosas. No hay nada que arreglar. Se volvió hacia mí. Excepto tu actitud, mamá. No puedes simplemente apartarme de tu vida. Soy tu hijo, tu sangre. Todo lo que tienes, la casa, el dinero, me pertenece por derecho. Me levanté lentamente, haciendo una mueca de dolor por el dolor en las rodillas. Entra, Waylon, dije con calma. Hablemos como adultos por última vez. Él dudó, claramente sin esperar tal sugerencia. Luego asintió y me siguió al interior. Los demás también entraron. Nadie quería dejarme a solas con él. En la sala señalé a Waylon la silla frente al sofá donde estaban sentadas Loretta y Eunice. Nancy permaneció de pie junto a la puerta, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Así es como va a ser, comencé, sintiendo un extraño vacío en mi interior. Rompo oficialmente mi relación contigo, Waylon. Ya no eres mi hijo y yo ya no soy tu madre. Legalmente, emocionalmente, en todos los sentidos. No puedes. Sí que puedo, lo interrumpí. Y lo voy a hacer ahora mismo. Ya he ido a un abogado para cambiar mi testamento. Ni tú ni tus hijos recibiréis un centavo. Eso era mentira. Aún no había ido al abogado, pero iba a hacerlo. Y no pensaba desheredar completamente a mis nietos. Solo eran niños, víctimas de las circunstancias. Pero Waylon no tenía por qué saberlo. Su rostro se contorsionó de rabia. Te demandaré. Demostraré que eres incompetente. Tengo pruebas. Los testimonios de tus vecinos sobre tu comportamiento errático, tus registros médicos. Registros falsos, intervino Eunice, que estaré encantada de presentar ante el tribunal como antigua jefa de enfermería con 30 años de experiencia. Waylon se quedó sin palabras por un momento. Luego se volvió hacia mí. Esto es por ellas, ¿verdad? Señaló a Loretta y Eunice. Ellas te han vuelto contra tu propio hijo. Te han envenenado la mente.
Casi me echo a reír ante la ironía de sus palabras. No, Waylon, fuiste tú quien intentó envenenarme. Y no solo mi mente, sino también mi cuerpo. Lo tengo todo documentado. Las pastillas, la póliza de seguro, tus problemas económicos. Tengo fotos, notas, Eunice, Loretta, mi abogado. Si me pasa algo, cualquier cosa, desde un accidente hasta una enfermedad repentina, esas pruebas irán a la policía y te juzgarán no por fraude o intento de internamiento forzoso en una residencia de ancianos, sino por asesinato. Se le puso la cara pálida. ¿No lo entiendes, mamá?, cambió de táctica con voz casi suplicante. Estoy en una situación desesperada. Esa gente no es ninguna broma. Podrían hacerme daño, a Nancy, a los niños. Entonces deberías ir a la policía, respondí. Pero mi vida no es una moneda de cambio en tus juegos financieros. Y no intentes ablandarme. Los dos sabemos que solo quieres dinero, no mi amor ni mi cuidado. ¡Eso no es cierto!, dijo golpeando el reposabrazos con el puño. Te quiero, eres mi madre. Quiero que te vayas, continué. Y que no vuelvas nunca. Ni me llames, no intentes contactar conmigo a través de otras personas. Si me ves por la calle, cruza. Para mí estás muerto. ¿Y los niños?, preguntó en voz baja. ¿Jason y Emily también están muertos para ti? Fue un golpe bajo y él lo sabía. Yo quería a mis nietos, a pesar de su frialdad últimamente. Es su elección, respondí, sintiendo un nudo en el corazón. Cuando sean adultos, si quieren volver a conectar, mi puerta estará abierta. Pero no invadiré sus vidas en contra de tu voluntad. Y no los usaré como armas en nuestra guerra, como tú los has usado todos estos años, volviéndolos en mi contra. Waylon se levantó con los hombros caídos. Te arrepentirás, dijo, pero no había amenaza en su voz, solo cansancio. Cuando estés sola, cuando no haya nadie que te cuide. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir, porque había algo de verdad en ellas. ¿Qué será de mí dentro de 5, 10 años? Cuando mi salud finalmente falle, cuando no pueda cuidar de mí misma. Tengo gente que cuida de mí, dije, señalando a Loretta y Eunice, esperando que mi voz sonara más segura de lo que me sentía. Mientras te necesiten, respondió Waylon con una risa amarga. O hasta que se cansen de lidiar con una anciana. Loretta quiso objetar, pero la detuve con un gesto. Vete, Waylon, dije con cansancio. Vete. Miró a Nancy. Vámonos. Ella dudó. Waylon, quizá deberíamos... ¡Vamos!, gritó, y ella se estremeció, pero se dirigió obedientemente hacia la puerta. Se dio la vuelta en el umbral. Lo siento, Marta, de verdad. Asentí con la cabeza, sin fiarme de mi voz. Se marcharon y oímos arrancar el motor, el ruido de los neumáticos sobre la grava y luego el silencio. ¿Estás bien?, preguntó Loretta sentándose a mi lado. No, respondí con sinceridad. Y no creo que lo esté nunca, pero hice lo que tenía que hacer. No va a volver, me aseguró Eunice, pero no había certeza en su voz. Quizá, me encogí de hombros. Al menos, no pronto. Mis amenazas con pruebas y la policía lo asustaron. Pero no me engaño, esto no es el final, solo una tregua. Pasamos el resto del día juntos, pero la conversación no fluía. Se habían dicho demasiadas cosas, había demasiada emoción. Al anochecer, Eunice se marchó, pero Loretta se quedó, insistiendo en dormir en la habitación de invitados. No me importaba. La idea de estar solo en una casa vacía era insoportable. Por la noche no podía dormir. Me quedé tumbado mirando al techo, pensando en las palabras de Waylon, que estaría solo, que Loretta y Eunice nunca reemplazarían a mi familia, por muy horrible que fuera. Que nunca volvería a ver a mis nietos. Quizás Waylon tenía razón y me arrepentiría de mi decisión. Pero no tenía otra opción. A la semana siguiente, fui a ver a un abogado. Incluí a Loretta en mi testamento, no por gratitud o afecto, aunque apreciaba su cuidado, sino por razones prácticas. Alguien tenía que ocuparse de mis asuntos cuando yo ya no estuviera. Y ese alguien, desde luego, no podía ser Waylon. También dejé una parte de la herencia a Jason y Emily, no de inmediato, sino cuando cumplieran 25 años. Y solo si venían a mí por su propia voluntad, sin la intervención de sus padres. Una pequeña esperanza de reconciliación futura a la que no podía renunciar, a pesar de todo lo que había pasado.
Los meses siguientes transcurrieron en un extraño aturdimiento. Seguí viviendo como antes, cocinando, limpiando, haciendo la compra. Loretta venía casi todos los días, pero notaba que su preocupación ya no era tan sincera como antes. Su vida seguía adelante. El trabajo, los amigos, un nuevo novio del que hablaba con los ojos brillantes. Poco a poco sus visitas se hicieron menos frecuentes y más breves. No la culpaba. Los jóvenes tienen sus propias vidas, sus propios intereses. Estaba agradecida por cada minuto que me dedicaba. Solo había oído hablar de Waylon por los vecinos. Decían que había vendido la casa y que la familia se mudaba a Phoenix, que el concesionario también estaba en venta. Al parecer, los problemas económicos eran graves. A veces, sentada en el porche por las tardes, imaginaba cómo habría sido si las cosas hubieran sido diferentes. Si Waylon me hubiera amado de verdad y no mi dinero. Si pudiera contactar con él, ayudarle a ser un hombre mejor. Si tuviera una familia de verdad en lugar de personas unidas solo por lazos de sangre y obligaciones. Pero esos pensamientos no llevaban a ninguna parte. La realidad era que era una anciana, rechazada por mi propio hijo, con un futuro incierto y un presente limitado. Sin embargo, no me arrepentía de mi decisión. Mejor la soledad que una vida de miedo. Mejor la verdad, por amarga que fuera, que la ilusión de la felicidad familiar. Un día, en una de sus raras visitas, Loretta me preguntó, ¿te arrepientes de tu decisión? ¿De lo de Waylon? La miré, joven, guapa, llena de vida, tan diferente de mí. ¿Si me arrepiento de haber perdido a mi hijo? Todos los días, respondí con sinceridad. ¿Pero me arrepiento de haberme protegido, de haber dejado de fingir que todo iba bien? No, nunca. Ella asintió, sin entenderlo del todo, pero intentándolo. He oído que se han mudado a Phoenix, dijo con cautela. Han empezado una nueva vida. Me alegro, respondí. Y era cierto, en parte. No quería hacer daño a Waylon, solo quería que saliera de mi vida. ¿Y tú? Loretta te lo ha preguntado. ¿Has pensado en mudarte? Quizá más cerca del centro, o a un apartamento con ascensor. Cada vez te cuesta más subir las escaleras. Era una verdad que intentaba ignorar. Me dolían cada vez más las rodillas y la espalda. La casa que antes me había parecido tan acogedora se estaba volviendo demasiado grande para una anciana solitaria. Quizá, dije con incertidumbre, algún día nos quedamos sentadas un rato más, hablando de nada. Cuando Loretta se marchó, prometiendo volver en un par de días, me quedé sola en el porche. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de Bisbee de un rojo oscuro. Pensé en el pasado, en el futuro, en la extraña ironía de la vida. Waylon quería matarme para conseguir dinero y libertad. Al final, perdió ambas cosas y yo seguía viva, pero sola. ¿Quién de los dos había ganado en este terrible juego? Probablemente ninguno. Y sin embargo, mientras contemplaba la puesta de sol, sentí una extraña calma. Había sobrevivido. Me había protegido. Y aunque mi vida no estaba llena de alegría ni de sentido, era mía. Nadie más decidía por mí, ni me manipulaba, ni intentaba destruirme. No era una vida feliz, pero era una vida según mis propios términos. Y en mis 65 años, eso era lo único que importaba.